Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay, del entorno y de su gente, muchas cosas por contar, de economía y deportes, y del onceno Motilón, de la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.y los días sábados a las 6 de la tarde hora colombiana con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre de radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde, quienes siempre sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será número 174 y les traerá una nota sobre estilos, estos cultivos que se lograban realizar en este municipio del norte de Santander. Asimismo, les traeré información acerca de la informalidad en Cúcuta, que sigue creciendo, y a su vez una nota sobre la coherencia económica como motor del crecimiento. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno histórico. En entorno cultural, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión les traigo una nota de una página de Facebook denominada Cultura y Turismo de Silos, que dice lo siguiente: Memoria 495 años. Hubo un tiempo en que el paisaje de Silos se vestía de oro. En los meses de octubre y noviembre, los vientos del sur recorrían las montañas haciendo danzar los trigales maduros, mientras las amapolas y las flores del nabo pintaban de colores los campos que hicieron famoso a nuestro municipio en toda la región. Durante gran parte del siglo pasado, Silos fue reconocido con orgullo como la capital triguera del oriente colombiano. Más de 3.500 hectáreas de trigo se cultivaban en estas tierras frías y fértiles, convirtiendo este cereal en el motor económico, cultural y social de cientos de familias campesinas. La cosecha no era solo una labor agrícola, era un encuentro comunitario donde vecinos, amigos y familiares se reunían para la siega y la trilla en medio de música y tradición. Los antiguos molinos, como el reconocido molino Caraba, con su famosa harina Flor del Norte, y el molino Vichagá, impulsado por fuerza hidráulica, fueron símbolos de progreso y trabajo para el municipio. El trigo de Silos llegó a ser comparado con el café para Colombia, un producto insignia que definió nuestra identidad y el orgullo de toda una generación. Pero el trigo también dejó huella en la mesa y en la memoria de nuestra gente. De sus harinas nacieron los sabores tradicionales que aún hoy evocan la infancia y las costumbres de antaño: mojicones, rosquetes, rosquillas, pan de agua, mogollas, almojábanas, arepitas y mantecadas, preparados en hornos de leña, encendidos con chamiza y aromatizados con ramas de ayuelo. Cada amasijo guardaba el sabor del hogar campesino y el cariño de nuestras abuelas. Recordar el trigo es recordar las jornadas de trilla, las gavillas doradas levantadas bajo el sol, los caminos llenos de campesinos y el esfuerzo de hombres y mujeres que hicieron de Silos una tierra de abundancia y tradición. Sin embargo, con el paso de los años, los vientos del progreso también trajeron consigo tiempos difíciles para el campesino silero. Los tratados de libre comercio abrieron las puertas a trigos extranjeros que llegaban a menores costos, haciendo cada vez más injusto y poco rentable el esfuerzo
de quienes sembraban en las empinadas montañas de nuestro territorio. Poco a poco, aquellas laderas doradas comenzaron a apagarse y el trigo, que durante décadas fue orgullo y sustento de siglos, empezó a desaparecer de los surcos campesinos. Entonces, como quien busca nuevas esperanzas entre la neblina andina, muchas familias dirigieron sus manos hacia otros cultivos y fue la curuba la que floreció con fuerza en los primeros años del 2000, cubriendo nuevamente las montañas de verde y devolviendo al campo una ilusión distinta, pero nacida del mismo amor profundo por la tierra. Hoy más que una historia agrícola, el trigo representa la memoria de nuestro pueblo, el legado de nuestros mayores y una herencia cultural que merece seguir contándose a las nuevas generaciones. Así, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión les traigo esa historia de Silos, de un municipio del norte de Santander, y lo que tiene que ver con el cultivo del trigo. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Entorno económico. En entorno económico, entorno regional, me permito informarles, queridos oyentes de Multientornos, que salieron cifras del desempleo y de la informalidad en Colombia, por lo que en este espacio les hablaré cómo le fue a Cúcuta y a Norte de Santander. Durante el trimestre móvil, febrero-abril del 2026, el mercado laboral de Cúcuta y su área metropolitana mostraron señales positivas en materia de generación de empleo. De acuerdo con las cifras divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la tasa de desempleo se ubicó en un 10,9%, lo que representa una reducción significativa frente al 12,5% registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta disminución de 1,6 puntos porcentuales refleja una mayor capacidad de absorción de mano de obra por parte de la economía regional y evidencia una recuperación gradual de la actividad productiva en diversos sectores de la ciudad. La reducción del desempleo permitió que Cúcuta mejorara su posición dentro del grupo de las principales ciudades del país. Aunque continúa enfrentando desafíos importantes en materia laboral, el comportamiento observado indica que más personas lograron vincularse a actividades económicas durante el periodo analizado. Este resultado es especialmente relevante para una región que históricamente ha enfrentado dificultades asociadas a la dinámica fronteriza, los cambios en el comercio binacional y las limitaciones estructurales de su aparato productivo. Sin embargo, queridos oyentes de Multientornos, detrás de la mejora en los indicadores de ocupación persiste una problemática que continúa siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades económicas y el sector empresarial, y es el aumento de la informalidad laboral. Según el DANE, la tasa de informalidad en Cúcuta pasó del 61,7% al 62,6%, lo que significa que más de 6 de cada 10 trabajadores desempeñan actividades económicas sin acceso pleno a la seguridad social, a la estabilidad contractual o beneficios laborales establecidos por la legislación colombiana. Esa parte sí es un agravante, y es que los costos laborales, bueno, para contratar un trabajador siempre son bastante onerosos en nuestro país, y por lo tanto, pues varias empresas prefieren contratar a los trabajadores sin pagarles lo que realmente requieren o por ley le correspondería. Este incremento de la informalidad resulta particularmente preocupante porque sugiere que una parte importante de los nuevos empleos generados corresponde a ocupaciones de baja calidad o con escasa protección laboral. Aunque la población no ocupada aumentó y el desempleo disminuyó,
muchos trabajadores continúan encontrando oportunidades, principalmente en actividades comerciales, de servicios y emprendimientos de subsistencia que operan fuera de los esquemas formales de contratación. La situación ubica nuevamente a Cúcuta entre las ciudades con mayores niveles de informalidad del país, una condición que limita el crecimiento de la productividad, reduce la capacidad de recaudo tributario y dificulta la consolidación de un mercado laboral más estable y competitivo. Además, la alta informalidad afecta el acceso de los trabajadores a mecanismos de protección social, pensiones, riesgos laborales y servicios de salud financiados mediante aportes formales. Otro aspecto favorable, queridos oyentes de Multientornos, reportado para la región, corresponde al comportamiento del desempleo juvenil. La tasa de ocupación entre los jóvenes presentó una reducción y se ubicó en un 18,7%, mostrando una mejor dinámica de inserción laboral para este segmento de la población. No obstante, el indicador continúa siendo elevado y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer programas de formación para el trabajo, emprendimiento y articulación entre el sistema educativo y las necesidades del sector productivo. En caso particular, una de mis propuestas se teje en torno a la articulación entre lo que vienen siendo cuáles son los programas que ofrecen las universidades de nuestra ciudad y qué es lo que quiere nuestra región tener para dentro de unos años, hacia dónde queremos llevar hacia Cúcuta y hacia Norte de Santander. Finalmente, queridos oyentes de Multientornos, en términos generales, los resultados del trimestre evidencian una recuperación parcial del mercado laboral de Cúcuta y su área metropolitana, caracterizada por una disminución del desempleo y una mayor participación de la población en actividades económicas. Sin embargo, el crecimiento simultáneo de la informalidad demuestra que el principal reto para la región no es únicamente generar más empleo, sino promover puestos de trabajo de mejor calidad, con estabilidad, con protección social y con mayores niveles de productividad que contribuyan al desarrollo económico sostenible de la zona fronteriza. Tenés que escucharlo. Multientornos, el programa de Juan Álvaro Picón, desde Cúcuta, todos los sábados 20 horas de Argentina-Uruguay, 18 horas Colombia-Ecuador en radiocuervouruguay.com.uy. Somos uno. Entorno económico. En entorno económico, entorno político, entorno colombiano, queridos oyentes de Multientornos, vengo a referirme a las elecciones de Colombia que se desarrollarán ahorita el 31 de mayo, este domingo, sin mencionar algún tipo de candidato, sino hablando desde mi perspectiva como economista, cómo es que deberían manejarse las cosas. Por ello, este espacio se analizarán los acontecimientos que impactan el presente y el futuro económico de Colombia. Por ello, se va a hablar de este tema que es fundamental para el desarrollo no solo de Colombia, sino de cualquier nación. Y se trata de la confianza inversionista, el papel de las empresas en la generación de la riqueza y los riesgos que enfrenta un país cuando las señales económicas y políticas generan incertidumbre. La historia económica mundial demuestra que el crecimiento de los países no depende únicamente de sus recursos naturales, ni de su ubicación geográfica o de su tamaño poblacional. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de generar confianza. La confianza viene siendo ese activo que es muy valioso en una economía. Es invisible, no se puede tocar ni medir físicamente,
Pero cuando existe, llegan inversionistas, se crean empresas, aumentan los empleos y mejora la calidad de vida de millones de personas. Caso contrario, cuando la confianza desaparece, van a ocurrir cosas totalmente diferentes. Y es que las empresas también van analizando, o los inversionistas, dónde van a llevar esos recursos, dónde van a invertirlos, y cuando cambian las reglas de juego, deciden finalmente pues sacar sus recursos e ir a generar empleo en otras latitudes. Y allí nos surge esta pregunta: ¿por qué invierten las empresas? Y se responde de la siguiente manera: contrario a lo que muchas veces se piensa, las empresas no invierten únicamente donde existen oportunidades de negocio. También evalúan el entorno institucional, el jurídico y el político. Antes de construir una fábrica, abrir una sucursal, instalar una planta industrial o desarrollar un proyecto de infraestructura, los inversionistas analizan aspectos como la seguridad jurídica, la estabilidad económica. Para ello empiezan a revisar cuáles son esos indicadores principalmente macroeconómicos, como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, cómo se encuentran las familias, cuál es su nivel de ingresos, cuál es ese respeto que se tiene por la propiedad privada, cómo se encuentra la parte tributaria, la inflación, la seguridad ciudadana, la calidad de las instituciones, ¿será que sí tienen un respeto hacia ellas?, la estabilidad de las reglas de juego y la facilidad para hacer negocios. Los inversionistas buscan previsibilidad. Necesitan saber que las reglas que existen hoy seguirán vigentes mañana y que sus proyectos podrán desarrollarse sin sobresaltos. Cuando existe esa confianza, el capital llega. Así, queridos oyentes de Multientornos, entorno económico, y cuando el capital llega, aparecen nuevas empresas, nuevos empleos, más recaudo de impuestos y mayores oportunidades para la población. Y es que el capital siempre busca refugios seguros. Existe una realidad económica que pocas veces se menciona. El dinero no tiene nacionalidad. El capital se mueve constantemente hacia los lugares donde encuentran mejores condiciones para crecer y obtener rentabilidad. Si un país ofrece seguridad, estabilidad y confianza, atraerá recursos provenientes de otras naciones. Pero si transmite incertidumbre, conflictividad permanente o riesgos económicos elevados, estos recursos buscarán otros destinos. Por esta razón los países compiten entre sí para atraer inversión extranjera. Compiten Colombia, México, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Brasil y decenas de economías emergentes que buscan captar los mismos recursos internacionales. En un mundo globalizado, los inversionistas tienen múltiples opciones para elegir. Por eso cada decisión gubernamental envía mensajes al gobierno. Pero, queridos oyentes de Multientornos, ¿qué ocurrirá cuando un país es mal manejado? La historia económica mundial ofrece numerosos ejemplos de países que experimentaron profundas crisis debido a errores de política económica. Cuando un gobierno incrementa el gasto público sin respaldo financiero suficiente, aumenta el endeudamiento. Cuando el endeudamiento crece excesivamente, los mercados comienzan a desconfiar. Cuando los mercados desconfían, existen mayores tasas de interés para prestar dinero. Y cuando aumentan las tasas de interés, se encarece el crédito para familias, empresas y el propio Estado. A partir de allí puede iniciarse un círculo de deterioro económico. La inversión disminuye, la producción se desacelera, se generan menos empleos, se reducen los ingresos fiscales, aumenta la presión tributaria y el crecimiento económico pierde su dinamismo. Por esta razón, la responsabilidad fiscal
es considerada uno de los pilares fundamentales para cualquier economía moderna. Y también surge otro interrogante, el peligro de la inflación. Y es que ese peligro de la inflación, queridos oyentes de Multientornos, es uno de los mayores enemigos del crecimiento de la inflación descontrolada. Cuando los precios aumentan rápidamente, el dinero pierde valor. Los trabajadores necesitan mayores ingresos para adquirir los mismos bienes. Las empresas enfrentan costos de producción. Los inversionistas encuentran más difícil planificar proyectos de largo plazo. Los ahorros pierden capacidad adquisitiva y la economía comienza a deteriorarse gradualmente. Por ello, los bancos centrales modernos tienen como misión principal mantener la estabilidad de los precios. En Colombia, el Banco de la República cumple principalmente esa función. Su independencia constituye una garantía para los ciudadanos, los empresarios y los mercados financieros. La credibilidad de una autoridad monetaria sólida es uno de los factores que más valoran los inversionistas internacionales. Y de ahí es importante saber y conocer y que perduren la independencia de los bancos centrales. Cuando las decisiones monetarias son tomadas con criterios técnicos y no políticos, los mercados perciben estabilidad. Los inversionistas saben que existe una institución encargada de proteger el valor de la moneda y de controlar las presiones inflacionarias. La independencia del Banco de la República ha sido uno de los factores que ha permitido a Colombia conservar una reputación relativamente favorable dentro de América Latina. Los mercados observan permanentemente este tipo de instituciones porque representan un indicador de seriedad económica. Así, queridos oyentes de Multientornos, se necesitan empresas fuertes y un país fuerte económicamente. Frecuentemente se presenta una falta de contradicción entre el sector privado y el bienestar social. Sin embargo, la realidad demuestra que las economías más prósperas del mundo son aquellas donde las empresas tienen condiciones para crecer. Son las empresas, queridos oyentes de Multientornos, las que generan empleo formal. Son las empresas las que pagan impuestos. Son las empresas las que impulsan la innovación. Son las empresas las que desarrollan infraestructura, tecnología y productividad. Cuando una empresa crece, toda una cadena económica se beneficia. Transportadores, comerciantes, proveedores, profesionales, trabajadores y consumidores participan de ese crecimiento. Por eso las políticas públicas exitosas suelen enfocarse en crear condiciones favorables para la producción y la inversión. Y también hay un riesgo que hay que tomar en cuenta y es esa polarización como riesgo económico. Las confrontaciones políticas excesivas también generan consecuencias económicas. Los mercados internacionales observan con atención los niveles de estabilidad institucional. Cuando existe polarización extrema, aumenta la incertidumbre. Y la incertidumbre suele traducirse en cautela inversionista. Los grandes fondos internacionales prefieren escenarios donde existan consensos mínimos sobre temas económicos fundamentales. La estabilidad institucional es uno de los activos más importantes que pueda ofrecer una nación. Así se necesita tener confianza y si la misma puede deteriorarse, también la misma podrá recuperarse. La experiencia internacional demuestra que cuando un país envía señales claras de estabilidad, respeto por la empresa privada, disciplina fiscal y fortalecimiento institucional, la percepción de los mercados puede mejorar en poco tiempo. Los inversionistas reaccionan constantemente a las expectativas. Muchas veces no esperan a que los resultados económicos aparezcan. Reaccionan desde el momento en que perciben que existe un rumbo claro y predecible. Cuando los mercados observan reformas orientadas al crecimiento, a la estabilidad jurídica, al control fiscal
y al fortalecimiento institucional, suele aumentar el interés por explorar nuevas oportunidades de inversión. La confianza genera más confianza, la inversión atrae más inversión, el crecimiento genera más crecimiento y los empleos crean nuevas oportunidades para las familias. Así, queridos oyentes de Multientornos, entorno económico, entorno político, entorno colombiano, como reflexión final, el desarrollo económico de una nación no es producto de la casualidad. Es el resultado de instituciones fuertes, políticas responsables, estabilidad macroeconómica y confianza en quienes generan empleo y riqueza. Los países que logran atraer inversión suelen compartir características comunes, reglas claras, respeto por la iniciativa privada, responsabilidad fiscal, estabilidad monetaria y seguridad jurídica. La prosperidad no surge de la confrontación permanente ni de la incertidumbre económica. La prosperidad surge cuando existe confianza suficiente para que empresarios, trabajadores e inversionistas decidan apostar por un futuro. Y en un mundo donde el capital puede moverse libremente entre países, cada decisión económica y política envía una señal que puede abrir o cerrar las puertas al crecimiento. Porque al final, los inversionistas no buscan únicamente rentabilidad, buscan confianza, y allí radica uno de los mayores desafíos para cualquier nación que aspira a crecer, generar empleo y construir bienestar para las próximas generaciones. Bajo la loma de mi Pamplona, los estudiantes del norte asoman. La Don Juana y la Garita, el Pinar del Río también te invitan. Con el faro del Catatumbo, ningún viajero pierde su rumbo. Ven al norte de Santander, sí, y enamórate de Cúcuta. Juntos construyamos un mejor futuro y enamórate de Cúcuta. Y en el malecón ya se armó el rumbón. Vaya que sí. Cúcuta y enamórate. Minería y comercio, industria del cuero. Enamórate de Cúcuta. Villa del Rosario, Río Pamplonita. Con estos temas, Multientornos da por finalizado su programa número 174. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.